Brasil, con un hecho realmente de sangre que sorprende, o por lo menos nos sorprende a nosotros en la Argentina. Después, cuando hablamos en la semana con Bruno Bimbi, sabemos que este no es el único caso. Vamos a ver estas imágenes, que son las que se conocieron a través de Todo Noticias. Escuchen el ambiente. Y allí explican que el auto donde estaba el tirador es el que se ve arriba a la derecha, y en donde van a ver que se estaciona. Se torna todo un poco confuso porque hay una cantidad de humo en el medio, producto de fuegos artificiales, y el camión ya se acerca. Y es ahí cuando el tirador, lo van a ver en esa imagen, baja y empieza a tirar. Se bajó del auto para eso. Inmediatamente después, la gente empieza a correr desesperada saltando de ese camión. El responsable es un funcionario de la municipalidad de ese lugar de Goiás, en Brasil. Este era un hombre que era muy popular, del Partido de los Trabajadores de Brasil, que no es el mismo de Lula y de Dilma, pero que dicen que encabezaba todas las encuestas. Un hombre de una enorme fortuna, por otra parte. Vamos a volver a conversar con Bruno Bimbi para que nos aclare las horas posteriores. Bruno, un saludo cordial. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué pasa con las horas posteriores? ¿Cómo asume esto Brasil entero y la región particularmente? Bueno, causó mucha conmoción en el país el asesinato del candidato C. Gómez de Itumbiara. No fue el único caso. Desde que comenzó la campaña en agosto ya fueron 20 candidatos a intendente y concejales que fueron asesinados durante la campaña. Uno de los últimos casos aquí en Río de Janeiro fue Marco Falcón, del Partido Progresista, que a pesar del nombre es un partido de ultraderecha, que era un ex policía, presidente de la Escuela de Usamba da Portela, que es una de las principales escuelas de Usamba de la ciudad. Era candidato a concejal y fue asesinado a 15 tiros de fusil. Esto fue el lunes. El miércoles fue el caso de C. Gómez en Itumbiara, que son las imágenes que ustedes están viendo. Es una ciudad del interior de la provincia de Goiás, cerca del límite con Minas Gerais. Es una ciudad bastante pequeña, de alrededor de 98.000 habitantes. C. Gómez había sido ya 2 veces intendente de la ciudad, había sido diputado provincial, diputado federal. Es un personaje bastante conocido de la política de la región. Fue coordinador de la campaña de Collor de Mello en las elecciones presidenciales del 89. Y era una persona con un crecimiento patrimonial bastante difícil de explicar en los últimos años, y que había logrado generar una coalición en torno de su candidatura en estas elecciones que reunía paradójicamente a todas las fuerzas que son enemigas a nivel nacional. El PT del expresidente Lula y la expresidenta Dilma, el PMDB del actual presidente interino Temer, el PSDB de Aécio Neves, principal candidato de la oposición en las últimas elecciones, y otros. En total 14 partidos apoyaban su candidatura. Estaba con más de 60% en las encuestas. Vamos a ver, Bruno. Nos enfrentamos a un hecho, por lo menos para mí, sorprendente. El número que diste es realmente sorprendente. 20 desde que empezó la campaña en agosto. Yo por ahí leí un dato, corregime si está equivocado, que desde el principio de año hay como más de 90 asesinatos. Vamos a ver, ¿qué pasa en Brasil? ¿Qué es lo que sucede? Porque a nosotros, por lo menos, estos números y estos hechos en un lugar como Brasil nos resultan absolutamente sorprendentes. Bueno, cada uno de estos hechos puede tener características locales diferentes. Parece que en el caso de Goiás, lo que se sabe hasta ahora es que el asesino Gilberto Ferreira era un empleado municipal de la Secretaría de Salud que tenía una enemistad con este candidato, había hecho juicio contra la municipalidad por horas extra impagas de la época en que él había sido intendente por última vez, y estaba haciendo campaña por un candidato a la oposición. Sin embargo, hay otros lugares de Brasil, por ejemplo Río de Janeiro, que es una de las ciudades y uno de los estados donde más asesinatos hubo de políticos en los últimos tiempos, que tiene que ver con el crecimiento de las milicias. Las milicias son grupos armados que controlan distintos territorios, principalmente en la zona oeste de la ciudad de Río de Janeiro y en algunos municipios de la Baixada Fluminense, que es el conurbano, digamos, de la provincia. Son grupos armados formados por policías y bomberos. Los bomberos aquí son una fuerza militarizada, algunos tanto en actividad cuanto jubilados, que toman militarmente determinados territorios. Generalmente toman territorios que antes estaban bajo el control del tráfico de drogas, buscan apoyo en algún sector de la población local y toman militarmente el territorio y ejercen un control a nivel mafioso. Es decir,
los comerciantes tienen que pagarles una tasa de seguridad, controlan el transporte alternativo, controlan la venta de garrafa, de gas en garrafa, que son zonas en las que no llega el gas, digamos, por vía de caño. Sí. Y tienen un control político de los territorios. Los candidatos que quieren hacer campaña en esos territorios tienen que hacer acuerdo con ellos. Si no, se corre el peligro de que los maten. Es muy grave lo que estás contando. Es realmente muy, pero muy grave. Y además pasa no solamente en lugares un poco más alejados, sino en lugares centrales. A ver, quiero consultarte sobre la declaración del ministro de Defensa, a ver si es cierto. ¿El ministro de Defensa dijo que esto sucede por la crisis económica? Bueno, sí. A mí me pareció una declaración bastante hipócrita del ministro de Defensa, sinceramente, porque primero que si uno conoce la historia del desarrollo, él habló específicamente del crecimiento de las milicias y habló específicamente del caso de Río de Janeiro. Las milicias en Río de Janeiro están creciendo hace décadas. Hubo en el año 2008 una comisión investigadora presidida por el diputado Marcelo Freixo que logró, luego de una larga investigación, tomando testimonios a distintas personas y juntando muchísima evidencia, logró mandar a la cárcel a más de 200 jefes de las milicias de la zona oeste de la ciudad, entre los cuales había diputados provinciales, concejales, el jefe de policía de aquel entonces de la provincia. Y en aquel momento, cuando Marcelo Freixo hace esta investigación y logra mandar presa a toda esta gente, él dice, ojo, no alcanza con meter presos a los jefes porque la milicia es una mafia que se recicla. Vos podés mandar preso a uno de los jefes y surge una nueva jefatura. Para parar el crecimiento de las milicias, el poder público tiene que tomar una serie de medidas para cortar las fuentes de financiamiento de las milicias. Sí. ¿Y por qué yo digo que la declaración del ministro me parece hipócrita? Porque el ministro pertenece al partido que gobierna la provincia y la ciudad. Ahí se nos cortó por un momento, pero el ministro de Economía pertenece al partido que gobierna estos lugares de los que hablaba Bruno. Bruno, vamos a estar en contacto, si te parece, durante los próximos días, porque me parece que es una situación muy preocupante. Es muy alarmante el número de personas que mueren por esto. Es muy alarmante lo que sucede con este método de las milicias que son verdaderas mafias y que por lo menos uno ignoraba que funcionaran de esta manera y a tal nivel y con tal extensión en Brasil. Si te parece, vamos a volver a comunicarnos, ¿sí? Un abrazo, gracias a vos. Chao, Bruno. Bruno Bimbi, desde Brasil, un hecho gravísimo que ha tenido lugar y tiene un trasfondo mucho más grave todavía.